¿Qué pasa, majos? Bueno, pues volvemos ya a lo mollar, a lo fuerte, a lo importante, a empezar la semana de nuevo con muchas ganas de consolidar ese pase a cuartos, que es en definitiva lo que estamos esperando que suceda en el día de mañana, justo antes de ese importante partido frente al Atlético de Madrid, que tenemos que ganar, porque lógicamente el Barcelona ayer no dio cuartel, ganó el Sevilla 5-2, antes de las selecciones famosas de las que ya he hablado y a las que ya me he referido, y cuidadito porque hay un mensaje de Laporta que en mi opinión debería ser intrigante para muchos por el hecho del futuro que ellos perciben que se les viene, que es lógicamente el mejor, teniendo en cuenta que cuando lo cogió en 2021 la situación era crítica, lo ha mantenido a flote con sus argucias, con sus triquiñuelas, con sus cosas, pero lo cierto es que lo que ha visto el socio del Barcelona es que lo ha dado todo, es que les mantiene a flote, es que tira adelante, es que ha fichado, que ha creado un proyecto con ilusión y que evidentemente siguen adelante, con lo cual yo creo que el Real Madrid debería tomar nota porque al igual que pienso que un guardiolismo, un cruifismo mal entendido a base de pizarra y táctica no vale para nada y el Madrid te lo desmonta con 15 Champions, igual entiendo que en los despachos a lo mejor está ocurriendo lo contrario, que nosotros nos creemos que solamente un balance contable bueno es lo que cuenta y luego tienes el pensamiento mágico de Laporta que parece que también le está funcionando bastante bien. Así que bueno, vamos a hablar también de ese mensaje que lanzó justo al final de la rueda de prensa, que para mí sinceramente es importante. Pero antes de ello vamos a desvelar lo que fue el artículo de José Félix Díaz sobre la reacción, sobre la opinión, sobre lo que siente Florentino y la directiva ahora mismo con respecto a este actual Real Madrid, que en mi opinión pone las bases y cimenta lo que va a ser el Real Madrid de la próxima temporada. Y para ello os he dejado lógicamente un resumen del artículo que José Félix ponía o escribía ayer para el diario Marca y que es pues igual o más importante a nivel de detalle, ¿vale? José Félix Díaz desvela la opinión de Florentino sobre este Real Madrid y su plan de futuro inmediato y cita además textualmente una frase que dice que para mí es igual de importante. Dice: 24 horas antes del partido frente al City, que diría decisivo precisamente porque nos permite pasar a cuartos de final si todo va bien, lo cierto es que tanto Florentino como el madridismo están más convencidos que nunca de que podemos sacar adelante la eliminatoria, puesto que el 3-0 de la ida nos espolea para pasar de la misma sin problema. Sin embargo, el Real Madrid empezamos la semana hablando de cosas internas, pero esta vez muy positivas, de la mano precisamente de José Félix Díaz. Al contrario que en las últimas semanas o meses donde hemos estado hablando sobre todo el rato del run que campaba Sánchez por la zona noble del Bernabéu al respecto del futuro de Xabi Alonso o de algunos jugadores que ciertamente no tienen futuro nada claro en el Real Madrid, esta vez José Félix ha venido a aclarar un poco más la situación, por si no era ya bastante obvia. Y es que desde la planta noble de Valdebebas se dice que todavía, cito literalmente, hay tiempo para hacer algo grande, es decir, que desde arriba todavía confían en que Arbeloa sea capaz de levantar algún título con el Real Madrid, sospechosamente la Champions, porque en definitiva es el que mejor manejamos. Esencialmente os explico que lo que Florentino está pensando al respecto de Arbeloa es que no solamente tiene apoyo y ganas suficientes como para seguir adelante en el Real Madrid, sino que todavía esta temporada no está descartado para absolutamente nada. A pesar de la victoria del Barça frente al Sevilla 5-2, que le permite continuar adelante en la lucha por el título liguero, sino que en la Champions sí que tenemos ahora una oportunidad además de verdad de alzar el que sería el 16º título europeo. Confianza plena en Álvaro Arbeloa para hacerlo, para ejecutar esa gesta y desde luego para poner en sus manos el año que viene un gran grupo de jugadores que se va a encargar, del que se va a encargar o de lo que se va a encargar Florentino. Pero de momento no se quiere hablar demasiado de la temporada que viene y sí de esta, donde como digo parece que todavía los directivos, empezando por Florentino, están convencidos de que hay margen para hacer algo lo suficientemente grande. Entre otras razones, destaca José Félix que el recuperar a jugadores ha sido una de las claves por las que Arbeloa está teniendo este momento de éxito transitorio. Quiero decir que ya sabéis que en el Real Madrid hay cosas que funcionan y cosas que cuando funcionan no duran demasiado, por desgracia. Dice, porque ya sabéis que el Real Madrid, por desgracia, los momentos buenos no duran demasiado. Y cierto es que ha recuperado la mejor versión de jugadores como Vinicius, de jugadores como Valverde, del propio Hausen, en el que está trabajando, e incluso otros que parecían
completamente perdidos para la causa. Ese es uno de los grandes méritos de Arbeloa, junto con el otro nombre fuerte de Florentino, que es Pintus, quienes les ha recuperado a nivel físico. Así que a partir de ahí, a volar y a que salgan las cosas bien y a seguir adelante. Bueno, pues este es en definitiva lo que rodea a todo el entorno de la directiva y de Florentino Pérez en cuanto a opinión del trabajo que está haciendo Álvaro Arbeloa en el Real Madrid. Evidentemente todo esto es mejorable en el sentido de que, bueno, es verdad que también nos hemos dejado algunos puntos por el camino que hubieran sido esenciales para poder completar esta gesta e ir incluso mejor, un poquito mejor por delante en la liga, pero en cualquier caso tampoco nos tenemos que pegar un tiro porque todavía quedan 4 puntos, hay que ir a Barcelona, nos tenemos que enfrentar a ellos y yo creo que el Real Madrid está en un punto de optimismo grande y fuerte que le puede permitir hacer cosas incluso más importantes, pero en cualquier caso hay que ser siempre prudente y respetuoso con lo que los demás hacen, pero también con lo que ha hecho Arbeloa. Yo creo que el gran desafío de Arbeloa va a venir precisamente porque la vuelta o el retorno de Bellingham o Mbappé, no digo que vayan a enturbiar o a causar problemas, pero sí que va a ser un cierto ajuste o un probablemente un pequeño quebradero de cabeza para el entrenador el hecho de poder situarles dentro de un sistema que se ha demostrado que funciona bastante bien de momento sin ellos, con un Fede Valverde que ha hecho las labores de goleador con mucha llegada al área, de un Vinicius que está cuando se le necesita y no se lo sobreexplota por la parte de la banda izquierda, que parecía que no teníamos otro recurso. Valverde ha ofrecido esa alternativa que para mí es importante porque ya los rivales no tienen que centrarse solamente en Vinicius Junior, sino que tienen a otro jugador que tiene una llegada espectacular, un pulmón increíble y que les puede picotear o agujerear exactamente igual de bien que lo podía hacer Vinicius, Mbappé, Haaland o quien sea. Entonces, esto genera problemas a los rivales porque al final ya te vienen de varias partes y si ya en mi opinión añadieras un 9 a todo esto, pues ya sería increíble. Pero bueno, tampoco vamos a tocar o cuestionar lo que funciona y creo que de momento está funcionando, con lo cual no vamos a cuestionar a Arbeloa en este sentido. Pero sí que es verdad que creo que va a ser el gran desafío el hecho de poder encajarles de la mejor manera posible para que de alguna manera ellos entiendan que siguen siendo importantes en el Real Madrid, que Bellingham, Mbappé no entiendan que se les ha dado de lado y además que son jugadores con una valía teóricamente a nivel individual muy grande, muy importante. Mbappé lleva un récord registro de goles espectacular, Bellingham todavía tiene que demostrar un poco más y en cualquier caso va a ser una prueba de fuego para el propio Arbeloa y para la propia sostenibilidad del equipo, porque al final si lo que ha hecho es rellenar con canteranos lo que antes tenía con grandes figuras, a él personalmente creo que le viene muy bien, porque al final el canterano le dices tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí y ellos obedecen porque evidentemente se quieren ganar un puesto en el primer equipo. Por el contrario, tienes a un Bellingham, tienes un Mbappé y ya tienes otras cuestiones que tratar de otra manera distinta. Si por ejemplo Vinicius ve que Mbappé no corre para atrás, que no es solidario, pues probablemente tampoco lo va a hacer. Sin embargo, si Vinicius se ve que es el único referente en ataque o el más importante, evidentemente él solidariza con el resto de compañeros y hace lo que tenga que hacer, además de que ganas un quinto hombre para el centro del campo que también le provee o le permite a Vinicius estar un poquito más suelto, buscarse un poquito a sí mismo y olvidarse y despreocuparse de otras tareas, con lo cual yo creo que es el mayor desafío que probablemente tenga Arbeloa de aquí a lo que queda de temporada, el poder reencajar tanto a Mbappé como a Bellingham en sus posiciones, porque lo que sí que tienen claro dentro del Real Madrid es que cuando vuelva Bellingham tiene prioridad por sobre Güler, no por sobre Tchouaméni o Valverde, pero sí sobre Güler, por ejemplo, con lo cual yo creo que el centro del campo queda más o menos emparejado de esa manera, con Valverde con una llegada increíble, lo que hacía un poco Bellingham, pero mejorado, porque además Valverde tiene la parte defensiva también muy sobredesarrollada, y luego además con Tchouaméni que está súper sólido y muy bien, con lo cual a partir de aquí ya las decisiones las va a tener que tomar Arbeloa. En este caso no creo que sean decisiones de las que le gustaría tomar, porque creo que a él le gustaría poder ir en otra dirección completamente distinta, pero lo que está claro es que al final las circunstancias mandan y va a tener que tomar esa decisión que probablemente a lo mejor no le guste tanto, ¿vale? Y que de alguna manera le gustaría tomar de otra forma, pero al final todo este tipo de cosas ocurren, ¿vale? Que al final tienes que dejarlo en el banquillo, contar con otro, darle la oportunidad a lo mejor a uno que no te gusta tanto, o que crees que confía menos en él, o lo que sea, ¿vale? Pero yo espero que esto sea por el bien del equipo, que de momento vayamos con este marchamo. También os digo que Florentino va a respaldar a Arbeloa si los buenos resultados continúan de esta manera, porque en definitiva, si no incluyes a Mbappé, pero tienes resultados que te respaldan, no vas a tener ningún problema en el Real Madrid. Sabéis que eso es en lo que se basa el éxito de nuestro equipo, en que los resultados ponen y quitan. Así
tenemos un juicio frío de si el entrenador funciona o no, y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos a ver qué habilidades tiene el Arbeloa a nivel de recursos humanos para convencer a unos jugadores y otros del papel que tienen que cumplimentar dentro del Real Madrid. Vamos a ver qué pasa, yo estoy muy confiado, de momento el ánimo está en las nubes, mañana es el City, ojalá que pasemos y sellemos nuestra clasificación, y a partir de ahí pues lógicamente hablaremos, se tomarán decisiones y se verá a ver qué pasa, pues lógicamente todo esto todavía queda mucho por comentar y por decir. Por cierto que con respecto al Manchester City, dejadme que os diga que Erling Haaland para mí es un jugador que podría contar perfectamente ahora mismo como jugador de la próxima plantilla del Real Madrid 26-27. A lo mejor alguno me dice, pero bueno, tú estás loco, ¿por qué estás diciendo eso? Bueno, dejadme que os diga que Haaland a día de hoy es vivo reflejo de lo que le está ocurriendo al City de Guardiola. Y honestamente no creo que eso le esté gustando, porque además Haaland es un tipo que se hizo fama en Europa, en el viejo continente, por ser un auténtico goleador, por ser un auténtico ariete, por ser un 9 finalizador de verdad, un auténtico devoragoles, devora récords, es decir, llamaba la atención porque era una auténtica bestia humana a nivel futbolístico, y sin embargo se ha ensombrecido con el paso de los años dentro de un City que tiene una maquinaria muy específica de trabajar, que de hecho a mí me sorprendió que eligiera al City sabiendo perfectamente que en el City no le van a dar el protagonismo individual que él se merece, y por tanto al final se le vio el otro día como una sombra en el Santiago Bernabéu, no pudo desplegar sus habilidades porque Guardiola lo utilizó de señuelo, no porque realmente esté interesado en sus récords individuales. De esto se tiene que preocupar el propio Erling Haaland, por eso creo que es el momento ideal precisamente para venir al Real Madrid. Dice, cuando nos enteramos de que íbamos a tener que jugar frente al Manchester City, una de las primeras cosas que se nos vino a los madridistas a la cabeza era el peligro de Erling Haaland, el monstruo noruego que solía aterrorizar defensas en el viejo continente precisamente por la vorágine y la cantidad de goles que era capaz de hacer y producir. Sin embargo, algo está cambiando en Haaland y es preocupante, y sinceramente creo que es algo de lo que Florentino debería aprovecharse, porque es conocido desde hace mucho tiempo el interés que el Real Madrid ha tenido siempre en traer al noruego a las filas del equipo blanco, pero lo que no era tan conocido era cuál iba a convertirse en el mejor camino el mejor momento para ejecutar esa supuesta cláusula que tiene en su contrato para salir del City. También te puede, pues bien, parece que ese momento ha llegado, una sequía de más de un mes sin marcar desde que lo hiciera, como digo, en la Premier hace ya prácticamente 30 días. Y sin embargo, el otro día frente al Real Madrid fue absolutamente incapaz no solo de marcar, sino de aparecer en ningún momento. No fue un jugador peligroso y además ha terminado, como dije en su momento, siendo devorado por la maquinaria de Guardiola, que solamente le quiere como una pieza más y no como el goleador ambicioso que debería ser y la máquina trituradora de defensas que debería haberse convertido ya, o en la que debería haberse convertido, y que de hecho llegó al Manchester City como tal en 2022 con esa vitola, la de ser un auténtico ariete, un auténtico 9, un auténtico finalizador que machacaba a las defensas rivales. Más bien todo lo contrario, lo que estamos viendo es un jugador más, una pieza más del engranaje que no tiene ningún tipo de alegría por jugar y que desde luego tiene un juego triste como el resto prácticamente de sus compañeros, y probablemente esto esté conectado también al futuro de Guardiola en el City, que presumiblemente se acabará este mismo verano. Por eso precisamente es por lo que Florentino debería estar muy atento, porque quizá Erling Haaland quiera ya un cambio de aires después de haber tocado la cima con el City. Quizás sería un buen momento para, como digo, ejecutar ese cambio de aires, y puesto que tiene una edad que es ideal para que todavía siga siendo un gran delantero, debería venir al Real Madrid, precisamente para convertirse y llegar a ser la leyenda que todos queremos que sea, porque aquí en el Real Madrid desde luego se le daría el papel que tiene que tener, el de 9, el de ejecutor, el de goleador y el de ariete. Así que veremos a ver qué pasa, pero si Florentino está atento puede traerse a Haaland este verano. Bueno, yo creo que aquí queda todo prácticamente dicho, y que efectivamente ya no es solamente el interés que tenemos en el jugador, sino en que además él se dé cuenta de que le queremos. Pero claro, como sabéis, para fichar por el Real Madrid tienes que llevar a cabo algún tipo de gesto, tienes que dejarte ver, dejarte entender, dejar ver a la gente que quieres fichar por el club, que te crees importante o que quieres ser importante, porque si no, de absolutamente nada va a servir. El Real Madrid está, en mi opinión, en una necesidad fuerte de un 9. Daos cuenta de que Gonzalo
no ha terminado de convertirse en ese 9 que todos pensábamos que iba a ser después de su magnífica actuación en el Mundial de Clubes. Máximo goleador, estrella, promesa, pretendido por muchos equipos, le daba minutos Xabi Alonso, lógicamente con el Mbappé lesionado, luego al principio de la temporada también tiene algún minuto, pero poco a poco va cayendo en desgracia. Arbeloa también lo alterna, le da minutos, le da titularidades, pero ve que no le termina de funcionar y que poniendo a Brahim por delante, Valverde falso 9 tal y cual, le funciona mejor. Así que ya encadena 3 suplencias consecutivas que a mí me hacen pensar que probablemente no va a continuar y por eso el Real Madrid no tiene un 9. Por otra parte tienes a Endrick, que en un principio creo que va a volver, o está prácticamente decidido que vuelva, pero sí que es verdad que en los últimos partidos se le ha visto más titubeante, la prensa francesa no termina de darle el ok, no termina de darle el check verde, no termina de aprobarlo, y fijaos que hizo una entrada espectacular el Lyon, que por cierto para mí sigue siendo la única y definitiva amenaza del ataque del equipo francés. En cualquier caso también es verdad que Endrick no puede hacerlo todo, evidentemente necesita un gran equipo alrededor, con lo cual para mí tiene que seguir contando como la gran opción o como una opción muy recuperable por parte del Real Madrid, porque en definitiva empezó haciéndolo muy bien con las ganas que tenía. Y luego está la opción Haaland, que lógicamente para mí es el mastodonte, es el noruego, es el ariete, es el vikingo al que tenemos que traer, porque para mí no ha perdido nada de su esencia goleadora ni de su olfato goleador, pero el problema es que está dentro de un City que para mí le opaca, que para mí le eclipsa, que para mí no es el equipo en el que él intentaría o debería intentar sacar rédito de sus acciones individuales, que es en mi opinión el mejor activo que tiene. Por el contrario, creo que está devorado, creo que está opacado, creo que está eclipsado y creo que no le beneficia nada jugar bajo las órdenes de Guardiola, porque encima es un Guardiola en declive, es un Guardiola y un City que se está cayendo, que ahora mismo ya no es ni la sombra de lo que solía ser, y honestamente creo que ha llegado el momento de que le diga a Rafael Pimienta que quiere salir para que activen esa cláusula que tiene en su contrato y hasta luego y adelante. O sea, porque al final hace un par de años ganaron la Premier, ganaron la Champions, hicieron doblete. ¿Para qué quieres seguir más y continuar más cuando ya sabes que este equipo, el Manchester City, no te puede ofrecer absolutamente nada más y que incluso el que te hizo venir Guardiola seguramente se quiere marchar ya o quiere poner punto y final a su etapa en el City? Yo personalmente no le vería ningún sentido, con lo cual si yo fuera Haaland, personalmente ya estaría hablando con Rafael Pimenta para que se pusiera en contacto con el Real Madrid e intentar cambiar de aires y variar lógicamente la lógica y el curso de los acontecimientos, porque creo que Haaland no va a tener ni mucho menos la oportunidad de revivir nada en el City, porque todo probablemente va a cambiar. Si tienen que traer otro entrenador, a lo mejor te traen a un Maresca o algo parecido, pero honestamente si sigue todo igual, yo personalmente no seguiría en el City. O sea, yo seguiría el City si sé que hay un entrenador que realmente va a hacer girar el proyecto en torno a mí, en torno a la figura del equipo. Si por el contrario me estás diciendo que todos vamos a ser iguales y que yo voy a terminar haciendo de cebo para los demás, honestamente yo no continuaría en el equipo, porque al final me estás considerando como un actor de reparto, no soy un actor principal, no tengo esa potestad, con lo cual yo personalmente creo que no debería continuar ni un minuto más, pero es mi opinión. Si Haaland piensa de la misma manera, pues solamente se lo tiene que hacer entender al Real Madrid a través de su agente, y si ya hay movimiento, pues entonces el Real Madrid saldrá lógicamente a la palestra a intentar fichar al jugador, que por cierto es algo que nunca ha descartado, por ejemplo, Joaquín Maroto, que cada vez que ha estado en nuestro programa lo ha dejado de entender. Tomás González Martín también ha comentado, ¿no?, que este tío, tal, cuidado, que se puede ver por aquí, no sé qué, tal y cual. O sea que es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Así que bueno, pues a ver si tenemos suerte, nos lo facilita todo y nos lo pone lógicamente en donde yo quiero o donde yo creo que nos lo puede poner, que es a tiro, y a ver qué pasa finalmente. Luego, como sabéis también, ayer Laporta se proclamó presidente del FC Barcelona de nuevo, ¿vale? Y al final de la noche lanzaba un mensaje que, en mi opinión, es algo que debemos tener en cuenta para el futuro, porque un Laporta eufórico comentó que efectivamente y de alguna manera ellos ahora son imparables, porque se han visto con absolutamente todo el respaldo que quizá a lo mejor dudaron, ¿vale? O sea, que quizá a lo mejor en algún punto entendieron que no iban a tener, y sin embargo lo siguen teniendo, porque los socios está claro que han apostado por su candidatura antes que por la de ningún otro. Entonces a partir de ahí dices tú, bueno, pues a mí ya no me queda absolutamente nada que pensar, más que los socios efectivamente quieren esto, lo que a lo mejor nosotros no buscaríamos por lógica, porque en el madridismo somos un poquito más escépticos, y bueno, pues ya sabéis qué pasa
lo cierto es que al final te das cuenta de que en Barcelona pues sí que hay este espíritu de, bueno, pues de tener, yo diría un vendehumos, pero de tener a alguien que ha sido lo suficientemente confiable como para sacar al equipo adelante. Este resultado nos da tanta fuerza que nos hace imparables. El presidente electo asegura que la propuesta de Font proponía la división y que los socios han votado luchar juntos contra todo y contra todos. Aquí lo tenemos, vamos a escucharlo. Bona nit a tothom. En primer lloc, paraules d'agraïment a aquest club meravellós que tenim, el Barça. Un club on encara els seus socis i les seves sòcies voten per decidir qui els representarà. En aquest cas, qui serà el president i la seva junta directiva. I això és únic al món. Aquesta exaltació de barcelonisme és una meravella que tenim en el nostre club i, per tant, gràcies al Barça. També fer un especial esment a tots els socis que han votat, perquè som un club que vota i avui doncs, els socis... Lo de somos un club que vota va por el Real Madrid, porque parece que en el Real Madrid no se vota, porque ya viste que en las últimas elecciones todo fue a Florentino. Han votat majoritàriament, s'han desplaçat amb un dia espectadores. Un aplaudiment democràtic intern. Rafael Juste, formada pel Josep Ignasi Macià, a l'Àngel... Me voy a ir directamente al mensaje que os quiero comentar. Porta el vot dels socis i les sòcies. I veritablement ha estat magnífic, doncs, per a totes les persones que durant aquest procés electoral doncs, han tingut fes aquest pas de venir a votar, i també un aplaudiment pel Pasqual, estat apujant, que no formaven part. Jo agraïment a l'Enric, una candidatura per una majoria molt àmplia en el decurs d'aquestes eleccions. Aquí va, dice... Es un apoyo lanzado a una obra que hemos hecho, por lo tanto nos han dado fuerza para el Camp Nou y construyendo... Un momentito, me he saltado esto. Lo que es... Así, continuamos la obra hecha. Se trata de ir terminando lo que es el Spotify Camp Nou y construyendo pues el nuevo Palacio de Deportes, el famoso que está medio judicializado. Tratar de ir fortaleciendo. Spotify Camp Nou i construint doncs, el nou Palau. Es tracta d'anar doncs, enfortint, si cap, a aquest primer equip que també voldria fer el primer equip. Això fa club i això fa el que és el Barça, una institució que ho hem estat doncs, dient de forma recurrent durant totes aquestes eleccions i francament doncs, avui s'ha vist doncs, un ambient de que el Barça és una socis i sòcies que participen a l'entitat, i el fet que els jugadors del primer equip avui participessin, la veritat és que ens ha fet especial, ha sigut especialment feliç i ens ha posat, com entendreu, molt contents. Mireu, i acabo, no m'estendré més. Aquest resultat és contundent. És contundent i ens dona molta força. Molta força. Ens dona tanta força que jo crec que ens fa imparables. Que nos hace imparables. No ens pararà ningú, companys, a partir d'ara. No nos pararà, compañeros. Seguirem defensant el Barça contra tot i contra tots. Seguimos defendiendo al Barça contra todo y contra todos. I a més, estic segur que venen uns anys, com us he dit, apassionants, i que doncs, seran pel Barça i per tots els barcelonistes i les barcelonistes. Bueno, efectivamente este es el problema, ¿vale? Que al final, si os fijáis bien, aquí en el tema del fútbol no se puede hablar de lógicas, ¿vale? Ni de balances, ni de nada. Como comentaba Maroto, es que la gente no te va a ir a la Cibeles a celebrar un balance, no, te celebra títulos, ¿vale? Eso viene de la emoción, del sentimiento, de la pasión, de las ganas, de las lágrimas, de las vibraciones, de lo que sea. Y hay que reconocer que Laporta lo conecta muy bien con la afición, con su afición, con los socios con los que le han votado, y de alguna manera
es algo que a mí me preocupa, porque ahora estos ya se ven capaces de hacer cualquier cosa. No es solamente que han salido de prácticamente todo, que todavía por ejemplo queda el caso Negreira, las sanciones tal y cual, pero de momento no ha pasado nada. Después de 3 años no han tenido ninguna sanción disciplinaria, ni ningún castigo, ni ninguna sentencia, ni absolutamente nada. Siguen adelante, siguen fichando, reforman cuando no tienen que reformar, las obras las terminan terminando, no hay ningún tipo de problema, no hay denuncias luego, todo se queda en nada, y yo honestamente creo que el Real Madrid tiene un rival muy duro con el que competir, pero en muchísimos diferentes ámbitos, que esto no es solamente la competición futbolística, esto es también la parte de los despachos, parte institucional, parte ejecutiva, parte de empresa, club, como queréis llamarlo. O sea, es que realmente tenemos competición con ellos en absolutamente todo, pero claro, ellos parten con una ventaja que es la de un presidente que está claro que está ilusionando, y luego, por contra, nosotros que siempre hemos tenido a Florentino en un pedestal, yo el primero, creo que es un gestor espectacular, pero lo que también veo es una desconexión por parte de una parte de la afición madridista, un cierto descontento, porque no es ese presidente que a lo mejor conecta tanto a nivel personal, a nivel sentimental con la gente, y esto es lo que quizá se echa un poco de menos. Es decir, Florentino ya continúa casi de manera automática con un modelo probado de gestión que funciona bien, que deja dinero, y ya le da todo lo demás un poco igual, porque al final como que se navega solo, pero es verdad que no le puedes quitar la parte sentimental al club, que en definitiva también tiene un tanto por ciento, y que de alguna manera la gente le hace que es imprescindible, porque al final no es una empresa, es un club, ¿vale? Y es un club de fútbol, y la gente quiere noches mágicas, y quiere sentimientos, y quiere pasiones, y eso lógicamente conlleva a veces hacer sacrificios a nivel económico, precisamente para poder seguir adelante, ¿me entendéis? Para poder crear ilusión con fichajes, con salidas, con cambios de entrenadores, con un poquito más de acción, que es lo que yo creo que le está faltando al Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, es una parte de la afición. Lógicamente yo no estoy del todo de acuerdo, ¿vale? Pero le respeto lógicamente como madridistas que son, pero sí que le reconozco a Laporta la valía que tiene o lo capaz que es de conectar de esa manera con la gente, algo que realmente no todo el mundo es capaz de hacer. Entonces, en este sentido, bueno, pues creo que eso está en su haber, eso está en su devengo a la afición del Barcelona, y honestamente creo que todo este tipo de cosas al final se la han devuelto, o se las han devuelto precisamente en forma de votaciones y en forma precisamente de respaldo electoral. Luego, otro tema que también va a salir bastante en estas próximas semanas / meses en el Real Madrid es la renovación de Vinicius, pero por lo que he podido saber, por lo que me ha llegado, efectivamente la predisposición es mejor que nunca, pero no se queda ahí. El asunto de todo esto es precisamente que con Vinicius ahora mismo dentro del Real Madrid hay una idea de que Vinicius está recuperando su mejor versión, lo cual le convierte de nuevo en el hombre del proyecto Real Madrid, es decir, pasaría de nuevo el testigo de Mbappé a Vinicius Junior, porque es un jugador que, como comentaba José Félix en su artículo, efectivamente vuelve a estar en la parte alta, o en el top 1 o en el top 3, pero en el número 1 precisamente de esos jugadores que son franquicia en el Real Madrid. Y Vinicius lo es, hasta el punto de que Florentino podría llegar a flexibilizar el tema de la negociación por su renovación, ceder una parte al jugador y efectivamente convertirlo en el hombre del proyecto, es decir, hacerle cobrar un poquito más que a Mbappé en diferentes conceptos y colocarle como el mejor pagado y por supuesto el jugador referencia del Real Madrid, que además para mí, después de lo que está haciendo, se lo merece, porque no es que yo haya cambiado mi opinión, no, es que el jugador ha cambiado, y como el jugador ha cambiado, nos ha hecho cambiar de opinión. Ahora es un Vinicius mucho más centrado, mucho más focalizado, mucho más agresivo, mucho más proveedor, mucho más determinante, mucho más definitivo, mucho más goleador, es decir, estamos recuperando su mejor versión que no habíamos visto en el primer cuarto de la temporada bajo las órdenes de Xabi Alonso. Entonces, por eso se merece un cambio de opinión, y evidentemente se merece que le apoyemos como lo que es, como es un gran jugador, hasta el punto de que incluso si consigue que Florentino de alguna manera también vea que merece la pena un pequeño cambio con él, pues evidentemente en la parte de la negociación no va a haber ningún problema para que Vinicius se convierta en el jugador que, bueno, pues sea el mejor pagado del Real Madrid, porque además todo el mundo lo terminaría sintiendo como que se ha hecho lo correcto, como que se le ha dado lo que todos estábamos esperando, que es la batuta de jugador franquicia, de jugador
primero, de jugador destacado, de jugador por encima o de jugador que mejor representa al Real Madrid. Así que bueno, ojalá que efectivamente se consiga. Parece que por la parte de la directiva no va a haber problema en que esto suceda, o sea que efectivamente sí que podríamos llegar a ver que al final Vinicius Junior renueva de la manera que él quiere y se queda en el Real Madrid mucho tiempo, de lo cual yo me alegraría porque te evita otro dramón absolutamente innecesario. Así que bueno, pues en cuanto me entere de algo más os lo diré. Por contra, o en el lado opuesto de la balanza, está Kylian Mbappé, que aunque ahora tenga que ser reencajado, y va a ser reencajado lógicamente en los planes de Arbeloa y en el 11, lo cierto es que es un jugador que ahora mismo tiene la sombra de la sospecha del Bernabéu sobre sus hombros, porque las filtraciones al equipo tampoco han gustado a la afición, y el hecho de que el Real Madrid esté funcionando realmente mejor que con Mbappé o que cuando está Mbappé en el 11 titular, lo cierto es que hace pensar que a lo mejor no tendríamos o podríamos incluso prescindir del jugador, lo que trastoca el estatus que el jugador tiene dentro del Real Madrid, que ya no es tan importante, pierde categoría, ya no se muestra como un jugador tan decisivo, ya no es tan único. Ahora el Real Madrid está prefiriendo un argumento colectivo por sobre el individual, con la única referencia de Vinicius en el ataque y las llegadas de Valverde más lo que pueda hacer. Pero lo que está claro es que Mbappé está empezando a perder estatus, está empezando a perder importancia dentro de un Real Madrid que lógicamente está demostrando que efectivamente es el equipo que quería consolidar de la mano de Arbeloa y de la mano de Pintus. No nos olvidemos que para Florentino Pintus es igual de importante que Arbeloa. Así que ahora ya todo queda en manos de Mbappé, de cómo quiera él volver al equipo, de qué actitud tenga, de cómo lo va a hacer, de si va a correr para atrás, de si va a ser solidario, de si se va a someter a la disciplina de Arbeloa, de si efectivamente va a volver al 11 titular, de todo ese tipo de variables que al final unas las controla más, otras menos, pero en las que tiene que estar encima, porque en definitiva no hemos venido aquí para regalarle nada y él no ha venido aquí para que le regalen nada, supongo. Con lo cual es algo que va a tener que tener en cuenta junto con su entorno precisamente para orientar esta nueva o esta última fase de la temporada para recuperar el puesto, en mi opinión, perdido, que lo ha tratado bastante mejor Valverde y que además se puede haber amenazado por la llegada de Endrick y quién sabe si presuntamente de Haaland la temporada que viene. Pero de momento por aquí siguen las cosas. Yo espero lógicamente que le vaya muy bien a Mbappé, porque eso significará que a nosotros también nos va muy bien, pero como digo, tampoco quiero engañar a nadie con lo que hay con Mbappé. Y ya por supuesto me queda el otro jugador que efectivamente ha perdido completamente su sitio, está condenado al ostracismo, se llama Franco Mastantuono y como os he comentado está más que encaminado a salir del Real Madrid esta temporada, cedido, no creo que vendido, porque a no ser que haya algún equipo Premier que se quiera jugar las habichuelas y que se vuelva loco y coja y diga, mira, que os vamos a fichar a este jugador, honestamente creo que el Real Madrid lo que tiene que hacer es dejar que gane experiencia, dejar que gane minutaje y que automáticamente pueda mejorar para poder volver en un futuro al Real Madrid. Pero lo cierto es que Mastantuono ha perdido ha perdido ya las titularidades hace mucho tiempo, ya no se confía tanto en él para prácticamente no darle ni minutos. Encima la roja que se buscó él solo en el partido frente al Getafe, quiero recordar que fue, creo que le condenó de cara a Arbeloa. Al final son el Getafe, sí, pues el Benfica fue Rodrigo y el Getafe fue Mastantuono. Son cosas que al final condenan a los jugadores porque hace entender al entrenador que es un jugador que no está centrado, que no mantiene la sangre fría y evidentemente tú no puedes contar con un jugador que cada 2x3 se autoexpulsa o se busca problemas a nivel de tarjetas y con el que no vas a poder contar la siguiente jornada. Así que en este sentido creo que él ya lo ha comprendido, que ya sabe lo que hay, que probablemente la puerta de salida es lo mejor para él y para el Real Madrid, buscar una cesión, buscar un buen equipo donde pueda ganar lógicamente experiencia, donde sí que cuenten con él desde el minuto 1 como le ha pasado a Endrick y a partir de ahí volver al equipo, intentar de luchar por volver al Real Madrid para ser el jugador que yo entiendo él quiere ser dentro del conjunto blanco. Así que bueno, vamos a esperar para ver qué pasa. Si esto efectivamente va por estos lares, creo que será muy positivo tanto para él como para el Real Madrid, pero todavía queda ver qué equipos están interesados, en qué condiciones saldría y cuál sería la apuesta del Real Madrid a largo plazo para con el jugador argentino, que yo entiendo que seguirá siendo la de contar con él para en algún momento que se consolide en el Real Madrid, pero honestamente yo creo que esto ya queda un poco a lo que pueda ser y depender de las variables y acontecimientos que vayan sucediendo, así que poco a poco con este tema.